en diabetes con una maestría en endocrinología, jefe de la sección de nutrición y diabetes del Instituto Cardiovascular Lezica, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. El doctor Frank Espinosa va a tocar un tema que es muy importante. Si ustedes pueden resumir el evento sobre diabetes de estos 3 días, todos han hablado de mortalidad cardiovascular por el problema de las complicaciones macrovasculares. Es cierto que no solamente la glucosa tiene que ser el punto, digamos, de ataque de este equipo multidisciplinario que tiene que ver lo que es diabetes. Y también es cierto que el paciente que debuta con diabetes ya tiene estas complicaciones macrovasculares. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros evaluamos o no evaluamos el riesgo cardiovascular desde el punto de vista de la neuropatía autonómica a nuestros pacientes? Entonces el doctor Frank Espinosa nos va a hablar sobre neuropatía cardíaca evaluada o desestimada en pacientes con diabetes. Invito al doctor Frank Espinosa para su presentación. Muchas gracias por la invitación al laboratorio Borbach Pharma, al doctor Manrique y al comité organizador que nos han tratado súper bien. Después de la magnífica charla de mi colega anterior, la verdad que va a ser un poco difícil remontar, pero bueno, vamos a tratar de ir para adelante. La primera foto es el Instituto Cardiovascular Lezica. Me tomó 2 años, primero pelear con los cardiólogos y después ponernos de acuerdo en riesgos cardiovasculares, y eventualmente es en lo que nos especializamos, en evaluar cardiovascularmente al paciente tenga o no tenga diabetes. Si vamos a hablar de la enfermedad, habitualmente, siempre, tanto para mis pacientes como para mis alumnos, yo les explico que en la historia natural de la diabetes es una exacerbación de la enfermedad vascular, si quieren llamarle microvascular y macrovascular o panvascular, en la cual hay 2 factores en común. Uno es la glucosa sanguínea que se va elevando desde el diagnóstico, y otro son los componentes de la insulinoresistencia. También me da mucho temor mostrar los resultados que están en la Argentina, que aunque sea por autorreporte, marca que tanto en obesidad como en exceso de peso y sobrepeso hemos crecido, encuesta que está desde el 2007, 2009 y 2012, y también hemos crecido en diabetes desde un 8,4% hasta un 9,8%. Eso quiere decir que 1 cada 10 argentinos tiene diabetes. También cuando hablamos en importancia en la salud de diabetes y hablamos de daño microvascular, el UCA-PDS ya nos ha mostrado de que en el momento del diagnóstico cualquier paciente que tenemos tiene una complicación. Pero para marcar las complicaciones, retinopatía y anormalidades en el electrocardiograma son las primeras. Y habitualmente lo que tenemos de indicación de nuestra escuela es mandar a evaluar la función renal del paciente y mandar a hacer un fondo de ojo, pero no tenemos en cuenta las anormalidades en el electrocardiograma o le ponemos un punto hacia lo macro. Esto debe ser por macrovascular. Pasando al tema de neuropatía cardíaca, recordemos que las fibras de inervación, esta es la división que existe, motor, sensorial y autonómico, pero la fibra autonómica tiene algo muy en particular. Es la fibra más fina y que tiene menos mielina. Y es la que habitualmente está en la función de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la gastrointestinal y la función sudomotora. Todas estas son manifestaciones de la diabetes, pero no tenemos o no lo evaluamos o vamos a ver si se evaluó o no. En ayuda de los cardiólogos, les pedí un esquema de la inervación del corazón, y esto es lo que nosotros tenemos de la escuela, de la Facultad de Medicina, que es habitualmente la inervación del corazón tiene al nervio vago o nervio parasimpático, que habitualmente es BACMO, DROMO, crono, iono, todas las funciones del corazón negativas, o sea que baja la frecuencia cardíaca, y todo el componente simpático que viene a través de la cadena de ganglios paradorsales, la cadena de ganglios paravertebrales, perdón. Pero ambos nervios, son fibras
ya sea el parasimpático, que viene el nervio vago, antes de ingresar en el corazón, hace el ganglio autonómico, hace un step en el ganglio autonómico y larga una fibra postganglionar. Y lo mismo sucede con el simpático, que hace su stop en la cadena de ganglios de la columna, la cadena de ganglios paravertebrales, y manda una fibra larga. Sea corta o sea larga la fibra, tienen algo en particular como nombre. Ambas son fibras con poca mielina. Pero no es solamente que una va para un lado y otra va para el otro. Antes de entrar en el corazón, todas las fibras se entremezclan. Y están demostrados que existen plexos de inervación del corazón previos a que accedan al miocardio, pasan el pericardio, y antes de ingresar en estudios para valorar cuáles son los orígenes de arritmias, estos componentes, el sistema parasimpático y el simpático, se mezclan para formar plexos de inervación. Si disecamos un poco los plexos de inervación, nosotros vemos de que hay fibras en estos plexos que son antes de ingresar al corazón. Tenemos fibras que marcan la actividad de la tirosina hidroxilasa, esto quiere decir que es una fibra simpática, catecolamina, y la acetilcolinotransferasa, que me marca la actividad de lo parasimpático. Si vemos algo en particular es que la fibra del sistema simpático es mucho más grande, más gruesa, a comparación de la fibra del parasimpático. Entonces integremos las vías. Todos estos estudios previos de la inervación del corazón están hechos en base a la necesidad de diagnosticar arritmias. El corazón, entonces, recibe a través de la médula espinal, viajan neuronas en los cordones espinales. Si vemos la parte simpática, las neuronas simpáticas eferentes, que van por la cadena ganglionar paravertebral, los ganglios intratorácicos, van directo al corazón. Pero también, antes de, no son directos, sino que en el ganglio, el paravertebral, marcan circuitos propios, o sea, hay neuronas que en vez de dirigirse al corazón, hacen comunicación interneuronal en este mismo ganglio. También hay neuronas simpáticas eferentes que van a los ganglios cardíacos intrínsecos. Los ganglios cardíacos intrínsecos, como les nombré, o plexos cardíacos intrínsecos, se ubican en la parte posterior del corazón antes de ingresar. El parasimpático o nervio vago hace directo una comunicación con el corazón, pero también emite fibras nerviosas hacia los circuitos neuronales locales, y en este caso en los ganglios que están previos al ingreso al corazón, esos plexos que les mostré. El corazón no solo recibe lo cronotrópico positivo y cronotrópico negativo, aumentar la frecuencia cardíaca o bajarla, sino que también emite señales. Y las señales las emite tanto a los ganglios, que están a los plexos de inervación del corazón, a los ganglios de la cadena paravertebral, y también los emite por vías de neuronas aferentes a la médula espinal y a las neuronas de los cordones espinales. Y esto es una comunicación permanente con los centros superiores. Esto quiere decir que el corazón no solamente es simpático y parasimpático, sino que existen múltiples estaciones en las cuales hay comunicación entre ambos sistemas. No podemos definir de que este es el nervio vago y corre por esta vía, o esta es la cadena ganglionar simpática y corren por esta vía. Ambos componentes se mezclan antes de ingresar al corazón, y eso genera, o es un centro de investigación en la generación de arritmias. Recordar que también la actividad del simpático y parasimpático está arreglado por las catecolaminas circulantes. Vamos avanzando con esto, que es un poco más. Entonces, integremos al corazón dentro de la función endocrina. El cerebro, como habíamos resumido en el anterior, núcleo del tracto solitario, va a través vagal, que tiene inervación en el corazón, o parasimpático, es dromo-crono negativo, o sea, baja la frecuencia cardíaca.
Y el sistema simpático que aumenta las funciones del corazón. Dromo, crono, vatmo, iono, positivo. Pero el sistema simpático también tiene aferencias en las arterias. Las arterias solo tienen inervación simpática. Y una arteria importante es la arteria renal. Cuando yo aumento el tono simpático de la arteria renal, cuando aumento el tono simpático de la arteria renal, yo lo que voy a activar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero también el sistema simpático tiene inervación directa en la glándula suprarrenal, que es la que libera en la médula, a nivel medular, catecolaminas circulantes, y en especial adrenalina. ¿Qué hace la adrenalina? La adrenalina me estimula la frecuencia del corazón, como para ir tomando steps. Este aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad del corazón, es sensado por los barroreceptores. Y si nosotros recordamos los barroreceptores ubicados preferentemente a nivel carotidio, tienen una doble inervación. Tienen una inervación simpática, pero a la vez también reciben inervación parasimpática. Esto quiere decir que cuando el globo carotidio se distiende, emite una señal para bajar, para estimular al parasimpático y baje la frecuencia cardíaca. Como les había nombrado, sistema renina-angiotensina-aldosterona, para liberar aldosterona. Y la aldosterona todos sabemos que recapta sodio, recapta agua, o sea que aumenta el volumen. Y teóricamente, si yo aumento el volumen y distiendo ese globo, tendría que estimular el parasimpático para tener un equilibrio. Todo esto es un equilibrio. El corazón también envía señales que son los famosos factores natriuréticos, auriculares o ventriculares. Entonces tenemos una integración, pero si vamos a un pantallazo general, lo simpático es lo que predomina en nuestro organismo. Es la defensa, es la acción, es parte de nuestra evolución. Lo simpático sobre lo parasimpático, porque simpático actúa no solamente en el corazón, también lo tengo en los vasos, también lo tengo en la médula suprarrenal y también aumenta la resistencia periférica. Ahora, si vamos a hablar de diabetes, ¿por qué la diabetes genera daño a nivel vascular y a nivel neurológico? Comparemos células musculares lisas y comparemos células endoteliales. Esta es la captación de glucosa en las células musculares lisas y esta es la captación de glucosas en las células endoteliales, que como todos sabemos tienen GLUT1, GLUT2 y las células musculares lisas tienen musculares tienen el famoso GLUT4. Este es sensible al receptor de insulina. Este no tiene sensibilidad, pasa por difusión pasiva. Esto quiere decir que en su paciente, ustedes, en la célula neurológica o en la célula vascular, si tiene 300 afuera de la célula, la carga es similar dentro de la célula. Muy distinto de lo que sucede en el músculo o en el adipocito. Entonces, esto explica por qué la diabetes es una enfermedad vascular primariamente, porque el daño es a nivel de la célula endotelial, que después promueve el daño a nivel neurológico y recién lo que nosotros llamamos insulinoresistencia o exacerbación de la insulinoresistencia. ¿Quién maneja el aporte de energía? El aporte de energía de todos nosotros, y como nombraba el doctor de la prevención, la mitocondria. La mitocondria la hereda la madre. Si nosotros, cada vez que aportamos energía, quien quema este aporte de energía a través de los alimentos es la mitocondria. Pero la mitocondria paga esta generación de energía con estrés oxidativo. Que bien, está controlado, pero imagínense en la enfermedad que nosotros tenemos, la diabetes, en la cual yo le hago un exceso de aporte de glucosa. ¿Qué situación sucede en el miocardio ahora? Este estrés oxidativo está demostrado por Browley, no se ve muy bien, está marcado en gris, eso es marcación de nitrotirosina tanto en el corazón, en la célula miocárdica, en la cual se produce daño a través de los ácidos grasos no esterificados, que exacerban la resistencia a la insulina, que alteran la funcionalidad del miocardio,
Y el estrés oxidativo y la generación de ceramidas genera apoptosis. Pero si también vemos estrés oxidativo, también se produce a nivel nervioso. Esto quiere decir de que el daño en el corazón de nuestros pacientes con diabetes tiene un doble componente. Tiene un componente en el miocardio, propiamente dicho, y tiene un componente en la inervación. Si vemos la fisiopatología de la miocardiopatía diabética, la membrana, vemos que la glucosa, que la célula miocárdica consume glucosa, va hacia igual que también consume ácidos grasos, van hacia la mitocondria. Y en la mitocondria se encuentran en una vía final común, que es la acetil-CoA. Como yo tengo un exceso de ácidos grasos y un exceso de glucosa, lo que va a generar en el ciclo de Krebs es aumento del estrés oxidativo. Este aumento del estrés oxidativo bloquea el transportador de ácidos grasos y esto promueve la formación de ceramidas. Y si las ceramidas, como vieron en la diapositiva anterior, generan apoptosis. Pero no solo se queda ahí. El estrés oxidativo también me genera daño a través a la mitocondria y daño en el ADN nuclear y daño en el retículo endoplásmico. Si hay un órgano que necesita proteínas, es el miocardio. Este daño en el ADN nuclear genera factores de inflamación, los famosos Junquinasa y la NF-kappa-beta. Y esto genera expresión de proteínas anómalas o proteínas de inflamación. Recordar que el corazón, cuando es expuesto a una injuria como es esta en la diabetes con glucemia elevada y con ácidos grasos, exacerba el estrés oxidativo. Y esta exacerbación del estrés oxidativo desvía la vía hacia disfunción cardiovascular. Por eso nuestros pacientes diabéticos tienen disfunción cardíaca, pero en especial disfunción diastólica. Volviendo al tema de neuropatía diabética, la neuropatía diabética, Vinick, que es un estudioso, refiere de que es un desorden heterogéneo que abarca un amplio rango de anormalidades, que comprometen todo el sistema nervioso del cuerpo. De nosotros, de la buena práctica clínica, tenemos que descartar otras causas de neuropatía. Es más fácil la neuropatía en pacientes alcohólicos que en pacientes diabéticos, dicen en el informe de Argentina del Ministerio de Salud, pero no creo que hayan tantos alcohólicos como diabéticos. Entonces siempre cada uno de nosotros de buena práctica clínica tiene que conocer, como nombraba el doctor, preguntar al paciente. Si viene con neuropatía y yo solamente diabético sospecho de que es neuropatía autonómica y no le pregunto al paciente si es que tiene o toma alcohol, estoy haciendo una mala práctica. En la neuropatía diabética la hiperglucemia genera o exacerba la vía de los polioles, el estrés oxidativo, la proteína quinasa C, que ya lo vamos a explicar, los ACE y el óxido nítrico. Todo propuesto por Broglie. ¿Qué es lo que sucede en el axón? La glucosa ataca a la mitocondria generando estrés oxidativo. La glucosa también, a través de las vías de las pentosas, genera sorbitol. Y el sorbitol genera daño osmótico. Eso consume o rompe el equilibrio de estrés, de oxidación. También el sorbitol, por la sorbitol deshidrogenasa, genera fructosa. Y va hacia la vía de las pentosas. La vía de las pentosas también afecta la función de la mitocondria. Activa el diacilglicerol, activa proteína quinasa C, y esto va a activar inflamación. Esto quiere decir, ya vimos que los nervios no tienen filtro, la célula nerviosa no tiene filtro para la glucosa. Si yo tengo una sobreoferta de glucosa, lo que va a suceder en cada nervio es esto. ¿De quién depende, de qué célula depende la defensa oxidativa de la célula que genera mielina? Y yo les había nombrado que la célula
la neurona autonómica no tiene tanta mielina, así que sería la primera que se daña. Entonces la neuropatía autonómica cardíaca son lesiones y alteraciones de la función de las fibras nerviosas, tanto simpáticas como parasimpáticas. Es una complicación grave de la diabetes. Lamentablemente vamos a ver si la estimamos o no. Y los síntomas que vemos en nuestro paciente, por lo cual a veces lo mandamos al cardiólogo porque no lo evaluamos, es hipotensión ortostática, taquicardia de reposo, disminución de la tolerancia al ejercicio, pero hay dos que son muy graves y bien demostradas, que son de mayor incidencia en nuestros pacientes, que son las arritmias, la muerte y el infarto agudo silente. Esas tres condiciones se dan mucho más en pacientes con diabetes, posiblemente porque tengo neuropatía como factor, neuropatía autonómica cardíaca como factor predisponente, que no evalúo. Entonces, cuando se producen los cambios metabólicos, se exacerba la insulinoresistencia. La insulinoresistencia aumenta la glucosa, aumenta la insulina y aumenta los ácidos grasos no esterificados. Está demostrado en sujetos sanos que el aumento de los tres activa el sistema nervioso simpático. Esta activación del sistema nervioso simpático activa la liberación de noradrenalina. Y si todos sabemos que es continuo el daño que produce la diabetes, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la variabilidad. ¿Por qué? Porque yo rompo el equilibrio entre parasimpático y simpático. Rompo el equilibrio entre una frecuencia cardíaca normal, que está definida por un equilibrio entre simpáticos y parasimpáticos. Entonces, en nuestros pacientes, el aumento de la glucosa, la insulinoresistencia y el aumento de los ácidos grasos libres, ¿qué hacen? Aumentan lo simpático. Entonces ese corazón se ve forzado a aumentar su frecuencia cardíaca. Recordar que hay algo que nosotros causamos y que estimulamos el simpático, la hipoglucemia. La hipoglucemia, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo se defiende con adrenalina. Cuando cae el nivel de glucosa, aumenta la secreción de glucagón, pero también aumenta la secreción de adrenalina. Y en aquel paciente que nombraba el doctor no controlado, paciente añoso, tiene menor el umbral de respuesta de adrenalina. Entonces este paciente está predispuesto a tener alteraciones cardiológicas y alteraciones en el sistema cognitivo. Recuerden que la diabetes se asocia a mayor cantidad de evento cardiovascular en pacientes adultos, pero también mayor cantidad de deterioro cognitivo. ¿Y qué es lo que genera esta liberación de adrenalina? Prolongación del segmento QT y muerte súbita. Es la que nosotros podemos causar. Si bien no le tengamos temor, tengámosle atención. ¿Con qué pruebas podemos medir la neuropatía autonómica cardíaca? Como vivimos en Latinoamérica, vamos a nombrar estas y después las que se promueven en países desarrollados. Una muy fácil para nosotros es con electrocardiograma y la variación durante la respiración profunda en 5 ciclos. Otra que podemos hacer es una prueba de Valsalva. Otra que podemos realizar es la respuesta a la presión arterial al levantarse, que si el paciente no levanta la presión o es mayor a 30 la diferencia, ese paciente tiene neuropatía autonómica. Y ahí está lo que evalúo yo. El simpático lo evalúo con la respuesta a la presión arterial, con la prueba de frío y con la prueba de la presión sostenida, que ahí necesito un equipo mejor, pero el Valsalva lo puedo realizar. Puedo realizar la frecuencia cardíaca durante el reposo, 5 ciclos, o puedo hacer que el paciente se levante rápido. Esas son cosas que nosotros podemos hacer en el consultorio. No está estandarizado qué prueba es mucho más sensible que la otra, pero tomarle la presión al paciente acostado y levantarse es algo que todos podemos hacer para ver si nuestro paciente tiene riesgo o tiene neuropatía y con eso aumenta su riesgo cardiovascular. Estos estudios, todos han usado esas pruebas en las cuales es muy variante la prevalencia. Ahora, doctor, ¿cuál es la prevalencia? Va desde un 7% hasta un 50%.
En nuestra experiencia en el instituto, los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes de más de 5 años, el 38% tienen neuropatía autonómica cardíaca. ¿Qué recomienda la ADA? La ADA recomienda evaluar todo paciente, hay que descartar neuropatía autonómica cardíaca. Y acá lo nombra la ADA, guía del 2015, taquicardia de reposo y ortostatismo. Es algo que todos podemos hacer. En el instituto nosotros contamos con el SUDSCAN. SUDSCAN es un equipo, le pedí permiso para la foto, es un equipo que mide neuropatía autonómica periférica y estima neuropatía autonómica cardíaca en nuestros pacientes en 3 minutos. Es una tecnología, pero por no tenerla, no puedo decir que no puedo evaluarlo, porque el ADA recomienda frecuencia cardíaca de basal y ortostatismo. ¿Qué terapéutica tenemos frente a la neuropatía autonómica cardíaca? Óptimo control glucémico, tratamiento de los síntomas y posiblemente el tratamiento fisiopatogénico. La frecuencia cardíaca y las complicaciones microvasculares. Este es el llamado de atención para los que hacemos diabetes. La frecuencia cardíaca, en el quintilo de este estudio que nosotros conocemos, el ADVANCE, a mayor frecuencia cardíaca, mayor microalbuminuria. Esto quiere decir que los pacientes de ustedes que tengan mayor frecuencia cardíaca, descartando otra patología, tienen mayor progresión del daño microvascular. ¿Por qué? Porque el tono simpático está elevado. Es lo mismo, este paciente, hemoglobina glicada de 6,1, que 6,7, ¿están en buen control? Por hemoglobina glicosilada, sí, pero el monitoreo nos sirve para tomar decisiones. Entonces, este paciente cada vez que hace una excursión glucémica tiene hiperglucemia dentro del nervio. Cada vez que hace una hipoglucemia tiene descarga de catecolaminas. Nosotros, el monitoreo sirve, si bien para tomar decisiones, también sirve para que el paciente todo paciente que nosotros tenemos la posibilidad de monitoreo, por más de contar con el costo, es un paciente que más rápido llega a su objetivo. Y no lo nombro rápido de 1 mes, porque nosotros ampliamos a 3 meses siempre la posibilidad de llegar a un buen objetivo, pero es un paciente que se compromete. No podemos tener pacientes insulinizados sin tener monitoreo glucémico. La hiperglucemia ya no solamente es la hemoglobina glicosilada, no es lo basal, no es lo postprandial, también hay que valorar las oscilaciones glucémicas. Lo ideal, como me preguntan mis pacientes de control glucémico, es que tenga monitoreo continuo, pero es muy costoso. Entonces, un 1% de descenso de hemoglobina glicosilada en el UCA-PDS demostró. En el corazón disminuye 14% el ataque cardíaco y el 43% las amputaciones y el 37% lo microvascular. Como nombraba el doctor, un estudio que también me gusta muchísimo es el esteno. Estos son los objetivos del esteno. Hemoglobina glicosilada, depresión sistólica, colesterol. Los eventos, reducción al 50%, descenso de terapéutica intensiva versus convencional. Pero la neuropatía autonómica cardíaca fue disminuida en un 57% en estos pacientes. O sea que no solamente trato lo macrovascular, mortalidad, también trato lo microvascular, solo con estos 3 objetivos, que todos los podemos hacer. Ya se recomendó el uso de estatinas, ya se recomendó el control de la presión arterial. El ácido tióctico actúa a nivel de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace el ácido tióctico? Estimula la piruvato deshidrogenasa ¿para qué? Para que la mitocondria se pueda liberar rápido del aporte y no genere tanto estrés oxidativo. Presenta actividad, es un antioxidante que en dosis de 600 miligramos ha demostrado efectividad en neuropatía. Si bien la efectividad que ha demostrado el ácido lipoico, el ácido alfa lipoico es en el score de síntomas, el mejorar los signos neuropáticos,
pocos efectos colaterales muy importantes versus amitriptilina o pregabalina que aumentan de peso al paciente y que hay que tener cuidado con el riesgo cardiovascular, también es posible eficacia en neuropatía autonómica. El estudio Sidney mostró de que los pacientes con ácido alfa lipoico mejoraban los síntomas del Total Symptom Score, mejoraban los síntomas cuando yo le aplicaba o 600 o 1200 o 1800, por lo cual de esto sale de que la dosis inicial serían 600 miligramos. Pero también mejoró la velocidad de conducción, el ácido alfa lipoico, cuando yo al paciente le hago el famoso electromiograma, que como vuelvo a repetir, es cruento el electromiograma, no sé si lo dije. Este es el grupo con el que trabajo, la mayoría son cardiólogos, cirujanos vasculares, neumonóloga, solamente acá estamos dos, la licenciada de nutrición y yo, el resto son especialistas en tabaco, pero cada uno de nosotros en el equipo tenemos en claro de que tenemos que pensar en nuestro paciente, tanto en el target de hemoglobina glicosilada, en si el paciente puede acceder a la medicación, si tiene riesgo de hipoglucemia, por lo que les nombré, la edad del paciente, la duración de la enfermedad, las comorbilidades que puedan tener el paciente y si tiene complicaciones vasculares establecidas, como nombraba el doctor, o en charlas anteriores, hay que bajar la hemoglobina glicosilada, pero en pacientes que tienen complicaciones macrovasculares, como en nuestro caso son pacientes con evento cardiovascular, nosotros tenemos cuidado en el descenso de hemoglobina glicosilada. ¿Cuándo comienza la neuropatía cardíaca? ¿O cuándo comienza la disautonomía cardíaca? Ayer un colega me preguntaba si es posible utilizarla como diagnóstico. Teóricamente comienza cuando hay un daño si quieren nombrarlo, en la secreción de insulina, en la sensibilidad a la insulina o exacerba la insulinoresistencia, y en la diabetes, cuando la glucosa se eleva, hay daño nervioso, pero algunos autores han demostrado lo contrario. Que la hiperglicemia se asocia con deterioro de la función autonómica, eso es verdad, en diabéticos. Pero todos tenemos que recordar que los órganos principales inervados por lo simpático no solamente es el páncreas, también es el hígado y el músculo. El aumento del tono simpático ha sido asociado a alteraciones en la secreción y el efecto de insulina, aún con niveles de glucosa normal. La obesidad y la inactividad física son correlatos de la insulinoresistencia y la alteración autonómica. ¿Cuándo comienza la neuropatía autonómica, entonces? Este estudio es alemán, el CORA, en el cual en pacientes diabéticos, intolerantes y normales fueron a buscar neuropatía autonómica. Los sujetos normales, postinfarto, pero que tenían componente de síndrome metabólico, tenían hasta 7% en los que no habían tenido un evento y hasta un 9% en los que habían tenido un evento cardiovascular. Son sujetos normales. En el ARIC divide la frecuencia cardíaca en dos grupos, es un estudio amplio, 72 la frecuencia cardíaca versus 60, y esta diferencia de 10 o 12, hay un incremento del riesgo de 60% de diabetes. Pacientes con frecuencia cardíaca más baja, quiere decir que tienen menos riesgo de diabetes. En el Cailuan, estudio de los chinos, más de 70.000 pacientes, por cada 10 latidos aumenta un 23% el riesgo de diabetes y un 11% la intolerancia. En el Framingham, conocidos por todos, a mayor frecuencia cardíaca, mayor mortalidad, por todas las causas y por causa cardiovascular. La frecuencia cardíaca predice la función betacelular en sujetos sanos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo comienza la neuropatía autonómica? ¿Es por glucosa? Si nosotros vamos a hacer prevención, un buen estudio es el DPP. Y aquí vemos en los años de seguimiento la frecuencia cardíaca. Esto es el placebo. Esto es metformina, de moda. No sé si ofendo por ahí a cardiólogos. Muchos de mis colegas, todo paciente que le dan diagnóstico de síndrome metabólico, le dan metformina.
pero la frecuencia cardíaca no baja. El cambio de estilo de vida, que es actividad física y alimentación, baja la frecuencia cardíaca. Entonces sería la clave para empezar a prevenir en nuestros pacientes. Estos son los 3 más grandes estudios de prevención de diabetes: el DPP, el finlandés y el DaQuinn. La intervención, ¿cuánto se redujo? Miren, metformina versus estilo de vida, 58 versus 31%. Estilo de vida, 58%, 46% para los chinos. Quiere decir que en un promedio de 7 años, yo reduzco con cambio de estilo de vida a la mitad de los pacientes de que no hagan diabetes. Y si, como lo nombré en la diapositiva anterior, también bajo la frecuencia cardíaca, y eso bajaría la mortalidad. ¿Por qué? Porque la intervención del cambio de estilo de vida es actividad física y alimentación. Estos pacientes también fueron seguidos. Y la prevención se mantuvo, memoria de prevención. En un seminario en la Sociedad de Cardiología me preguntaron sobre esto. Doctor, pero si baja de pacientes, es mejor estar obeso, por la famosa paradoja de la obesidad, en la cual había una curva en J, con respecto ajustado y no ajustado, que los pacientes que tenían obesidad severa tenían mayor riesgo, pero los que tenían obesidad simple y sobrepeso tenían un factor de protección. A esta controversia en Argentina tuve que buscar, porque los pacientes, sí, es verdad, los pacientes que tienen, en ese estudio, los pacientes que tienen en el análisis, metaanálisis, que tienen sobrepeso o obesidad, está demostrado que tienen menor riesgo. Pero si yo lo discrimino a esos pacientes por actividad física, ¿sí?, en pruebas de fitness cardiovascular, los pacientes que tienen bajo fitness cardiovascular, baja cintura de riesgo, pero no se mueven, miren, es mayor la mortalidad que aquellos que tienen alto perímetro de cintura. Esto quiere decir que la clave de la prevención no es la alimentación, es el movimiento. Nosotros estamos diseñados para movernos. Entonces, si pensamos en el DPP, el movimiento también hace que la frecuencia cardíaca baje. Si ustedes le toman la frecuencia cardíaca a alguien que se mueve, cumpliendo con la norma de 3 veces por semana para que no entre en sedentario, es menor la frecuencia cardíaca. Y es un estudio que nosotros podemos hacer en nuestra población. ¿Cuántos de esos desarrollan diabetes? ¿Y cuántos de estos después o tienen neuropatía autonómica? Vamos a pensar en la prevención, porque en el tratamiento de los síntomas de la neuropatía autonómica todavía no hay nada. No hay nada que pueda decir esto previene la neuropatía autonómica, más que la propia prevención. Entonces, en sus pacientes con diabetes también el movimiento debe estar. ¿Por qué? Porque el esteno me demostró que el cambio de estilo de vida y la buena terapéutica baja un 57% la neuropatía autonómica. Entonces, descartar en todos nuestros pacientes neuropatía autonómica, tomémosle la frecuencia cardíaca, tomémosle la presión pre y post, sentado y acostado y sentado. Hay que tener presente las herramientas que tenemos. Hay que tratar la fisiopatogenia, como nombraba el doctor, hipertensión, dislipemia, obesidad. No hay que tener temor a la insulinoterapia. Hay que valorar la vulnerabilidad de nuestros pacientes. Frecuencia cardíaca reposo, hipotensión, hipotensión ortostática y prácticas de acuerdo al centro donde me encuentre. Prevención para todos, cambio de estilo de vida. Y cuando yo me refiero a cambio de estilo de vida, me refiero a movimiento y alimentación. Si yo solo le restringo al paciente la alimentación, eso genera estrés. Y son muy pocos los pacientes que a ustedes, si le restringen en la alimentación, llegan a cumplir. El famoso no. Tratamiento del paciente con diabetes, cambio de estilo de vida. Prevención de no aparecer diabetes, cambio de estilo de vida. Es posible el uso de herramientas y métodos nuevos. Recuerden que la neuropatía autonómica cardíaca está asociada a alta mortalidad y nosotros podemos valorarla o estimarla, pero que todavía no tenemos
datos de pacientes que le hayan hecho tratamiento preventivo más que el esteno. No hay otro estudio que diga de tratamiento optimizado que haya bajado la mortalidad y también bajado la neuropatía autonómica. Nombro al ácido alfa lipoico porque es la única terapéutica que nosotros tenemos contra neuropatía y que no está para dolor, como dicen las guías americanas. Esto es tratamiento de ¿qué? Del estrés oxidativo. Esto es la idea que nosotros tenemos en el instituto y es al cual a todos los invito si alguna vez quieren venir a rotar con nosotros. Muchas gracias. A concluir el simposio, a nombre del laboratorio Worldwide Pharma, agradecemos al doctor Fran por su brillante presentación. Invito al doctor Eran Manrique para que pueda entregar el certificado y el recuerdo al doctor Fran Espinosa, por favor. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, bonita la charla. Si bien es cierto, dentro de la terapéutica oriental, manejo metabólico, como usted menciona, no tenemos nada que esté dirigido directamente contra el estrés oxidativo y la neuropatía autonómica se asocia a mayor mortalidad. Ahora, hay un equipo, bueno, el SUOSCAN, que puede medirnos, ¿no?, la alteración autonómica, y si esto es cuantificable y existe una cuantificación que nos implica futuro mejoría, ¿no se traduciría esto en disminución de la mortalidad? ¿Existe algún estudio con respecto, ya sea con algún tipo de tratamiento contra el estrés oxidativo? Bueno, y si esto fuera posible, en todo caso, si realmente se demuestra esta eficacia, creo que los medicamentos orientados al manejo de estrés oxidativo serían tal vez tan recomendables como dar aspirina a un paciente con alto riesgo cardiovascular, ¿no? Sí, la verdad que fue un reto muy amplio el tema porque no tenemos ningún tipo de tratamiento en un trial demostrado sobre mejoría de la neuropatía autonómica cardíaca. Nosotros en el instituto usamos el SUOSCAN y estamos haciendo estudios en pacientes en que optimizamos el tratamiento un poquito más ajustado ahora con las nuevas guías del esteno para ver si la neuropatía mejora. Por ahora, como te nombraba, en el análisis de la muestra, que en este caso es por conveniencia, tanto los pacientes con infarto agudo de miocardio como los pacientes sin infarto agudo de miocardio presentan neuropatía autonómica, un 43%, 45%, de acuerdo a cómo vayamos aumentando los números. Si nosotros queremos prevenir evento cardiovascular, creo que el esteno nos ha demostrado, y lo tenemos que repetir para los que hemos podido viajar o no, es lo que nombró mi colega anterior. Si nosotros tenemos la posibilidad de usar antioxidantes, la única herramienta que tenemos, dos en Argentina comprobados en neuropatías son el ácido tióctico y la benfotiamina o vitamina B1. Pero no hay estudios a largo plazo usando moléculas, ni siquiera busquen pregabalina, todo, que marquen una disminución de la mortalidad en pacientes, ya sea ajustado el tratamiento o no ajustado el tratamiento. Lo único que a mí me apena es que nuestros pacientes con diabetes se siguen muriendo de evento cardiovascular. Aún así, controlando los factores de riesgo, debe haber algo más. Y por ahí nosotros buscamos en la neuropatía autonómica ese 50% que falta de disminución de riesgo o 30% más de disminución de riesgo que mostró el esteno. Sí, doctor Seclén.
No, en realidad, lamentando que para tan brillante conferencia haya tan poco auditorio, realmente me ha impresionado tremendamente la fisiopatología y la forma tan fácil como se ha explicado lo que es neuropatía autonómica y sobre todo la neuropatía cardíaca. Yo quería hacerte una pregunta que me parece una pregunta interesante. La causa más importante de muerte de los pacientes diabéticos efectivamente es la enfermedad cardiovascular. Y hay una especie de segmento en la explicación de las causas de muerte que no se tiene realmente evidencia de cuál es la causa. El mismo Steno deja un porcentaje muy alto de no explicación del tema. Supongamos, como tú mismo lo has demostrado en tus estudios, que hay un porcentaje muy alto de paciente diabético que aún no teniendo sintomatología cardiovascular tiene falla en la neuropatía de tipo cardiovascular. ¿Qué hacemos? Aparte de controlar la glicemia y de poder controlar todos los factores de riesgo que están alrededor. O sea, bajo tu percepción, ¿qué cosa es lo que, digamos, qué debería hacerse, ¿no? O sea, tenemos muy pocas herramientas porque definitivamente los pacientes diabéticos siguen llegando a la emergencia, a la hospitalización con problemas cardiovasculares y es la causa más importante de muerte, ¿no? Gracias. Bueno, con respecto a la terapéutica, yo creo que primero, como le digo a todos mis pacientes, tenemos hasta un gimnasio arriba, por ahí es un centro privado, pero todos estamos diseñados para movernos. Y está demostrado que la actividad física, bueno, da un factor, por sí sola es un factor de prevención de mortalidad en cualquier tipo de pacientes, controlada, por supuesto. La única herramienta terapéutica que tenemos, aparte del control de los factores de riesgo, sería utilizar, como nosotros estamos haciendo en nuestros pacientes, en los cuales determinamos neuropatía autonómica periférica, con el pseudoscan después le estimamos si la neuropatía cardíaca mejora. Todavía los datos, lamentablemente porque la doctora tuvo un inconveniente, ¿no?, que ella era quien los iba a mostrar, todavía los datos son muy escasos, solamente un 10, un 11%, porque yo volví de mi viaje, no tengo los últimos datos, que mejora la neuropatía, pero aún así tenemos algunas herramientas más, por ejemplo, hay mucha confianza puesta en los GLP-1, pero lamentablemente los estudios TACOS y SABRE creo que no demostraron efectividad cardiovascular. Y inclusive en algunos controversiales, pero bueno, todavía no están hechos los estudios con análogos de GLP-1 y en los reportes de pacientes que también nosotros hemos hecho, el paciente mejora todo su componente cardiovascular. Pero la misma controversia que veo en las caras de todos, igual que de cansados, es la que nosotros tenemos. O sea, nosotros no podemos hacer nada frente a esta neuropatía. Lo que sí sabemos es todo paciente que está en un plan de actividad física baja la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca ya corregida, inclusive en sujetos sanos, es un factor de riesgo. Yo tengo que mantenerla baja. Mi única forma de estimular parasimpático de forma natural es moviéndome. Ustedes le toman la frecuencia cardíaca a una persona que hace actividad física 5 veces a la semana y tiene entre 60 y 65. Y ojo, los resultados de los estudios no son con frecuencias mayores a 100, son con frecuencias que oscilan entre 80 y 95. Así que cada uno se va a tomar su frecuencia cardíaca y se va a poner a moverse, sea o no sea diabético. Pero lamentablemente no tenemos otra herramienta. Nosotros no tenemos herramientas. Podemos medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ahora lo estamos haciendo con variabilidad de la glucosa, lo estamos haciendo con monitoreo de la presión cardíaca, con pseudoscan, inclusive con ClearPac que mide los productos de glicación avanzada, pero terapéuticamente no tenemos herramientas. Inclusive, si el paciente tiene avanzado con afectación ya de lo simpático, nos va peor porque teóricamente le damos medicamentos para aumentar la frecuencia cardíaca y en un paciente de alto riesgo no es conveniente, diabético. No tenemos ninguna herramienta, por eso nosotros apelamos en nuestros estudios a los pacientes que están diagnosticados con neuropatía autonómica periférica, en la cual usamos ácido tióctico de nuestra escuela en la Argentina, ver si hay una mejoría. Y por ahora es un 10%, si bien tenemos que aumentar mucho más nuestros pacientes.
Doctor, agradeciendo su ponencia muy interesante realmente. En lo referente a lo que ha mencionado de las bradicardias, del país, en zonas alejadas, no tienen un glucómetro. En lo referente al infarto silente, hasta en un 50% puede haber infarto silente en los pacientes con diabetes. Quisiera saber, en su experiencia, qué signos clínicos nos podrían hacer ver que el paciente está siendo objeto de un infarto, ¿no? Un infarto indoloro. ¿Qué signos nos podrían poner en alerta? No habiendo dolor, ¿no? De repente disnea en el paciente. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta es, en su experiencia, ¿qué tipo de arritmia han encontrado con más frecuencia en el paciente con diabetes que ya tiene una neuropatía autonómica cardíaca? Ok. Bueno, respondo lo primero. Lamentablemente, en los pacientes que tienen infartos silentes, una forma de prevención para todos es que el paciente esté en buen control. Hay un informe que los pacientes que tienen hemoglobina glicosilada mayor a 9, agregado a lípidos no controlados, hipertensión arterial, son pacientes que duplican su posibilidad de esta muerte súbita o infarto agudo silente también. Así que vuelvo a lo mismo y volvemos todos a la misma carga de prevención, 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 tratamiento. Tratemos todo. Nosotros hacemos diabetes y vemos pacientes, no vemos glucosa. Entonces veamos lípidos, veamos presión, actuemos en equipo. Con respecto no hay en pacientes en los que nosotros sospechamos, paciente que tiene disautonomía con taquicardia de reposo, hay un protocolo en lo que le mandamos a hacer una cámara gamma, pero porque a nosotros por ahí el recurso nos puede ayudar. Hay 8 pacientes recién y todavía no tenemos datos fidedignos para decir de que sirva o no sirva, pero al menos en 15% de los pacientes con diabetes menores a 5 años, tenemos 80, 15% de esos pacientes tienen enfermedad aterosclerótica significativa con colesterol normal. Esto quiere decir que ustedes ven un paciente, le piden el laboratorio y tiene colesterol normal, pero nosotros le hicimos Doppler cardíaco y el 15% de esos pacientes tienen enfermedad aterosclerótica en la carótida. Por lo cual es como retomar otra vez lo mismo, hay que controlar todo. Por ahí con un 15% yo personalmente le haría ecodoppler a todos, contando los factores de riesgo. Eso es una parte. Con respecto, no me acuerdo, perdón, la otra pregunta. No recuerdo. Bien, la taquicardia paroxística supraventricular. Sí. Eso es lo más común que hay en pacientes no controlados, ¿no? Y agregar que algo que me pasó muchas veces en la guardia en el hospital, siempre me llamaban porque el paciente tenía una taquicardia paroxística supraventricular, pero que entró por hiperglucemia. ¿Qué hacen en la guardia? Le ponen insulina endovenosa, ¿sí? 5 unidades, más de 300 y lo bajan. Ojo, las oscilaciones rápidas de la glucosa, cuando el paciente está acostumbrado a tener 300 de glucosa y ustedes lo bajan rápido a 200, el paciente descarga catecolaminas, adrenalina descarga. ¿Y esa adrenalina qué le hace? Recuerden que la adrenalina es vasoactiva, le eleva la presión y el paciente tiene taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, y puede tener una muerte o se puede infartar. Han pasado infartos con glucemias de 150, los he visto 3 veces en mi vida, pero son suficientes para estudiarlos, con pacientes en los cuales se le aplicó insulina endovenosa directa,
por favor, háganle un microgoteo. Bájenla despacio, porque inclusive tengo pacientes que ahora los diabéticos tipo 1, que los estamos siguiendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca cada vez que corrigen con esto nuevo, aparte del monitor continuo de glucosa, que puede ser un buen trabajo, doctor Seclén, con el de Abbott, el Freestyle Libre, que lo trajeron de Europa, que se mide la glucemia todo el día y el paciente no necesita pincharse los dedos, se cambia algo como una moneda cada 15 días. Ojalá todo lo podamos tener, pero vuelvo a lo mismo. Eso es otra recomendación para que no hagan este tipo de taquicardias. Hay que bajar despacio la glucemia y claro, y aparte el daño cerebral. Ojo, mientras más, eso sí, les estamos haciendo resonancia a los pacientes, el que más hipoglucemias tiene como un cerebro más viejo. Así que la hipoglucemia es algo que me llama la atención, pero las oscilaciones también. Recuerden que subo, estrés oxidativo, bajo, descarga de adrenalina. Lo van a ver en sus pacientes. Pacientes que tienen 300, ustedes le dan rápida de comienzo, 7, 8 unidades, el paciente te dice, me bajó a 150, Fran, pero vos sabés que me transpiré todo. Ese paciente descargó adrenalina, yo le pude causar un infarto. ¿Eso cómo se hace? Hay que educar al paciente. La educación es lo que nosotros necesitamos para la epidemia que tenemos. No tenemos otra herramienta. Bien, podemos entonces, para concluir, hacer un pequeño resumen, me permite, Fran. La disfunción autonómica en realidad es una complicación que tiene indicación. Todo paciente diabético tipo 2, desde el inicio de la enfermedad se debe hacer el diagnóstico, el despistaje. O sea, no podemos esperar que el paciente nos llegue ya con una hipotensión ortostática, con vejiga neurogénica, diarrea diabética o muchas veces la gastroparesia, porque el paciente que tiene desde el punto de vista clínico cualquiera de estos síntomas con mucha frecuencia también tiene la neuropatía cardíaca. En los diabéticos tipo 1, después de los 5 años de enfermedad, se tiene que hacer ya el diagnóstico. En realidad, los síntomas y signos, como lo ha especificado aquí Fran, la mayor cantidad o la sospecha en todo caso, son aquellos pacientes que aparentemente tienen una hipertensión aparentemente controlada. Recuerden que en el diagnóstico diferencial hay que ver feocromocitoma, sinomas carcinoides u otra patología en la cual va a haber una descarga simpática importante. Es importante porque el cardiólogo muchas veces, el paciente obviamente tiene que pasar al cardiólogo, nos van a remitir al paciente con esos diagnósticos, ¿no? Taquicardia inespecífica muchas veces, porque ni siquiera ya cuando la alteración está orgánica, recién tenemos las taquicardias paroxísticas, pero mientras no la haya, muchas veces son taquicardias inespecíficas. La hipotensión ortostática, todo paciente tiene que ser desde el ingreso, por lo menos en los hospitalizados. Ya hay algún trabajo que se ha hecho aquí en el Hospital Cayetano Heredia, el doctor Jaime Villena. Y si revisamos la epidemiología que hemos presentado, ¿no? En las notificaciones que tenemos, muchos pacientes no tienen el control metabólico adecuado, tanto en glicosilado, perfil lipídico, y menos en hipertensión. Entonces se tiene que hacer desde el inicio. Fuera de las pruebas diagnósticas y el SUDESCAN, también podemos hacer pues, la prueba de reflejo, que es el gol estándar en realidad, desde el punto de vista, digamos, práctico, y con los que no contamos con los aparatos. Pruebas de Valsalva, la microscopía focal de la córnea, que es importante también, donde se ve una disminución de las fibras, ¿no? Exactamente. Entonces, en el tratamiento hay numerosas investigaciones que, sobre todo, no tanto con la, digamos, neuropatía autonómica cardiovascular, pero sí con la taquicardia, ¿no? Se menciona y hay estudios donde por encima de 70 o 72 digamos, frecuencia cardíaca se ha visto en varios grupos de pacientes con diferentes tipos de enfermedades, insuficiencia cardíaca, no diabéticos, hipertensión arterial y en diabéticos, que aquellos que pasan este valor ya se está teniendo en un seguimiento de 10 años ya mortalidad cardiovascular. Entonces en Europa han hecho bastantes estudios. Y existe también el tratamiento que es utilizar beta bloqueadores, ¿verdad? No voy a mencionar la lista entera, pero también ya se tiene que utilizar estos medicamentos. Muy bien, dada la avanzada de la hora, entonces vamos a despedirlo al doctor Frank con un fuerte aplauso y pasamos a la clausura y la entrega de premios de este congreso.
de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la gastrointestinal y la función sudomotora. Todas estas son manifestaciones de la diabetes, pero no tenemos o no lo evaluamos o vamos a ver si se evaluó o no. En ayuda de los cardiólogos, les pedí un esquema de la inervación del corazón, y esto es lo que nosotros tenemos de la escuela, de la Facultad de Medicina, que es habitualmente la inervación del corazón tiene al nervio vago o nervio parasimpático, que habitualmente es BACMO, DROMO, crono, iono, todas las funciones del corazón negativas, o sea que baja la frecuencia cardíaca, y todo el componente simpático que viene a través de la cadena de ganglios paradorsales, la cadena de ganglios paravertebrales, perdón. Pero ambos nervios, son fibras, ya sea el parasimpático, que viene el nervio vago, antes de ingresar en el corazón, hace el ganglio autonómico, hace un step en el ganglio autonómico y larga una fibra postganglionar. Y lo mismo sucede con el simpático, que hace su stop, en la cadena de ganglios de la columna, la cadena de ganglios paravertebrales, y manda una fibra larga. Sea corta o sea larga la fibra, tienen algo en particular como nombre. Ambas son fibras con poca mielina. Pero no es solamente que una va para un lado y otra va para el otro. Antes de entrar en el corazón, todas las fibras se entremezclan. Y están demostrados que existen plexos de inervación del corazón previos a que accedan al miocardio, pasan el pericardio, y antes de ingresar en estudios para valorar cuáles son los orígenes de arritmias, estos componentes, el sistema parasimpático y el sistema, pero también emite fibras nerviosas hacia los circuitos neuronales locales, y en este caso en los ganglios que están previos al ingreso al corazón, esos plexos que les mostré. El corazón no solo recibe lo cronotrópico positivo y cronotrópico negativo, aumentar la frecuencia cardíaca o bajarla, sino que también emite señales. Y las señales las emite tanto a los ganglios, que están a los plexos de inervación del corazón, a los ganglios de la cadena paravertebral, y también los emite por vías de neuronas aferentes a la médula espinal y a las neuronas de los cordones espinales. Y esto es una comunicación permanente con los centros superiores. Esto quiere decir que el corazón no solamente es simpático y parasimpático, sino que existen múltiples estaciones en las cuales hay comunicación entre ambos sistemas. No podemos definir de que este es el nervio vago y corre por esta vía, o esta es la cadena ganglionar simpática y corren por esta vía. Ambos componentes se mezclan antes de ingresar al corazón, y eso genera o es un centro de investigación en la generación de arritmias. Recordar que también la actividad del simpático y parasimpático está arreglado por las catecolaminas circulantes. Vamos avanzando con esto, que es un poco más. Entonces, integremos al corazón dentro de la función endocrina. El cerebro, como habíamos resumido en el anterior, núcleo del tracto solitario, va a través vagal, que tiene inervación en el corazón, o parasimpático, es dromo-crono negativo, o sea, baja la frecuencia cardíaca, y el sistema simpático, que aumenta las funciones del corazón, dromo-crono, BACMO-iono positivo. Pero el sistema simpático también tiene aferencias. Realmente siempre, tanto para mis pacientes como para mis alumnos, yo les explico que en la historia natural de la diabetes es una exacerbación de la enfermedad vascular, si quieren llamarle microvascular y macrovascular o panvascular, en la cual hay dos factores en común. Uno es la glucosa sanguínea, que se va elevando desde el diagnóstico, y otro son los componentes de la insulinoresistencia. También me da mucho temor mostrar los resultados que están en la Argentina, que aunque sea por autorreporte, marca que tanto en obesidad como en exceso de peso y sobrepeso hemos crecido, encuesta que está desde el 2007, 2009 y 2012,
Y también hemos crecido en diabetes desde un 8,4% hasta un 9,8%. Eso quiere decir que 1 cada 10 argentinos tiene diabetes. También cuando hablamos en importancia en la salud de diabetes y hablamos de daño microvascular, el UCA-PDS ya nos ha mostrado de que en el momento del diagnóstico cualquier paciente que tenemos tiene una complicación. Pero para marcar las complicaciones, retinopatía y anormalidades en el electrocardiograma son las primeras. Y habitualmente lo que tenemos de indicación de nuestra escuela es mandar a evaluar la función renal del paciente y mandar a hacer un fondo de ojo, pero no tenemos en cuenta las anormalidades en el electrocardiograma o le ponemos un punto hacia lo macro. Esto debe ser por macrovascular. Pasando al tema de neuropatía cardíaca, recordemos que las fibras de inervación, esta es la división que existe, motor, sensorial y autonómico, pero la fibra autonómica tiene algo muy en particular. Es la fibra más fina y que tiene menos mielina. Y es la que habitualmente está en la función simpático, se mezclan para formar plexos de inervación. Si desecamos un poco los plexos de inervación, nosotros vemos de que hay fibras en estos plexos que son antes de ingresar al corazón. Tenemos fibras que marcan la actividad de la tirosina hidroxilasa, esto quiere decir que es una fibra simpática, catecolamina, y la acetilcolinotransferasa, que me marca la actividad de lo parasimpático. Si vemos algo en particular es que la fibra del sistema simpático es mucho más grande, más gruesa, a comparación de la fibra del parasimpático. Entonces integremos las vías. Todos estos estudios previos de la inervación del corazón están hechos en base a la necesidad de diagnosticar arritmias. El corazón, entonces, recibe a través de la médula espinal, viajan neuronas en los cordones espinales. Si vemos la parte simpática, las neuronas simpáticas eferentes, que van por la cadena ganglionar paravertebral, los ganglios intratorácicos, van directo al corazón. Pero también, antes de, no son directos, sino que en el ganglio, el paravertebral, marcan circuitos propios, o sea, hay neuronas que en vez de dirigirse al corazón, hacen comunicación interneuronal en este mismo ganglio. También hay neuronas simpáticas eferentes que van a los ganglios cardíacos intrínsecos. Los ganglios cardíacos intrínsecos, como les nombré, o plexos cardíacos intrínsecos, se ubican en la parte posterior del corazón antes de ingresar. El parasimpático o nervio vago hace directo una comunicación con el corazón. En diabetes, con una maestría en endocrinología, jefe de la sección de nutrición y diabetes del Instituto Cardiovascular LESICA, San Isidro, Buenos Aires, Argentina. El doctor Frank Espinosa va a tocar un tema que es muy importante. Si ustedes pueden resumir el evento sobre diabetes de estos 3 días, todos han hablado de mortalidad cardiovascular por el problema de las complicaciones macrovasculares. Es cierto que no solamente la glucosa tiene que ser el punto, digamos, de ataque de este equipo multidisciplinario que tiene que ver lo que es diabetes. Y también es cierto que el paciente que debuta con diabetes ya tiene estas complicaciones macrovasculares. Entonces la pregunta es, ¿realmente nosotros evaluamos o no evaluamos el riesgo cardiovascular desde el punto de vista de la neuropatía autonómica a nuestros pacientes? Entonces el doctor Frank Espinosa nos va a hablar sobre neuropatía cardíaca evaluada o desestimada en pacientes con diabetes. Invito al doctor Frank Espinosa para su presentación. Muchas gracias por la invitación al laboratorio Borbach Pharma, al doctor Manrique y al comité organizador que nos han tratado súper bien. Después de la magnífica charla de mi colega anterior, la verdad que va a ser un poco difícil remontar, pero bueno,
vamos a tratar de ir para adelante. La primera foto es el Instituto Cardiovascular Lezica. Me tomó 2 años, primero pelear con los cardiólogos y después ponernos de acuerdo en riesgos cardiovasculares, y eventualmente es en lo que nos especializamos, en evaluar cardiovascularmente al paciente tenga o no tenga diabetes. Si vamos a hablar de la enfermedad habitual,